El día de hoy le estaremos presentando este reporte que hace referencia a los casos confirmados y las defunciones del coronavirus en el plano nacional. Debido a la situación que prevalece en Chiapas a causa de la pandemia, el gobierno del estado va a edificar un crematorio público. Señalan las autoridades que está garantizada la fumigación en toda la capital chiapaneca. Reconoce el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el trabajo que está realizando el canciller Marcelo Ebrard para proyectar a México ante el mundo. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este viernes 3 de julio del 2020, con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla saludo a mi compañero Carlos César. El día de hoy, pues otra posible nueva alianza entre los partidos que en principio eran de izquierda, ahora parecen de derecha. Nadie se quiere caer del barco para las elecciones del 2021. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. Me preocupa un poco, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, que por la inconsciencia, indisciplina y falta de compromiso de la gente, Chiapas pueda regresar, hoy por la noche lo van a anunciar si regresa a el semáforo rojo, mientras los partidos andan pensando en sus intereses políticos y económicos y sus militantes les vale. Por supuesto, lamentable esta situación, que siempre se aproveche un tema de salud, una situación tan delicada para aventajarse en temas políticos. Más adelante hablaremos de esto. Vamos de lleno con la información que obedece al tema del coronavirus. ¿Cómo están las cifras en nuestro país? Del 28 de febrero al 2 de julio tenemos 238,511 personas que se enfermaron del coronavirus. De este número, 25,565 son confirmadas activas, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y que por lo tanto aún pueden contagiar a más personas. 76,423 personas son sospechosas de tener coronavirus y lamentablemente México tiene confirmadas 29,189 defunciones. La Secretaría de Salud de Chiapas, por su parte, dio a conocer en un boletín que hasta ayer había 4,180 casos positivos de coronavirus, que se han recuperado 2,834 personas y desafortunadamente han fallecido 307, esto en números acumulados. Hasta ayer había 96 municipios del estado de Chiapas que presentaban al menos un contagiado, lo que representa el 77,4% de los municipios de todo el estado. Bueno, una de las situaciones más preocupantes que tenemos en el estado de Chiapas, pues básicamente obedece a esta marcada diferencia entre los datos que comparte la Federación con relación a cómo está la pandemia en nuestro estado y lo que dice la Secretaría de Salud. Las cifras reflejadas por la Plataforma General de la Dirección General de Epidemiología a nivel federal muestran que Chiapas registraba hasta el 1 de julio un total de 4,612 casos acumulados de coronavirus, de los cuales se han recuperado 2,748 y 582 han muerto. Además, 2,123 negativos y 710 sospechosos. El reporte emitido por la Secretaría de Salud en el estado en casos acumulados suman hasta este 2 de julio 4,180 casos acumulados, de los que se han recuperado 2,876 y van 307 defunciones. Además, hay 2,144 negativos y 19,084 positivos. Haciendo un comparativo entre ambos registros, en los casos acumulados hay una diferencia de 432. En pacientes recuperados la diferencia es de menos 128. En casos sospechosos la diferencia mucho más marcada es de 18,374. En cuanto a las defunciones, la Federación y el Estado difieren por 281. De acuerdo al reporte emitido por la dependencia, en las últimas 24 horas se identificaron 55 nuevos casos en 36 hombres y 19 mujeres.
De estos, 23 están en Tapachula, 16 en Tuxtla Gutiérrez, 2 en Altamirano, 2 en San Cristóbal de las Casas y 1 en Acala, Arriaga, Berriozábal, El Bosque, Huixtla, Motocintla, Ocosingo, Palenque, Salto de Agua, Teopisca, Tonalá y Venustiano Carranza. Sobre las defunciones, se trataron de un paciente masculino de 60 años de edad, originario de Arriaga, un hombre de 63 años, un hombre de 41 años y una mujer de 52 años, los tres originarios de Tapachula. Además, otro paciente masculino de 54 años de Tuxtla Gutiérrez y un hombre de 44 años de Comitán. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que va a construir una nueva clínica para atender a pacientes no graves de COVID-19. Será temporal y tendrá capacidad para 38 camas. Enrique Leobardo Ureña Bujarín, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, confirmó que desde el pasado 10 de junio se inició con la construcción de una unidad médica temporal de 38 camas exclusiva para pacientes no graves con COVID-19. Se trata de una unidad médica de construcción rápida pero muy segura que se edifica con una técnica monodular, es decir, se ensambla por piezas, lo que permitirá terminarla en un corto tiempo. Podremos atender a pacientes con síntomas leves a moderados que no requieran una estancia prolongada. Eso nos ayudará a liberar espacios en los hospitales de reconversión que atienden a pacientes en situación grave con esta patología, abundó. La nueva infraestructura del IMSS contempla áreas de acceso y filtros para personal y pacientes, acceso de ambulancia, central de enfermería, área de preparación de medicamentos sanitarios, áreas de transfer para pacientes y trabajadores, entre otros espacios de trabajo, recuperación y descanso. Dentro de este contexto, el funcionario del IMSS apuntó que una vez concluidas estas instalaciones, albergarán a personal médico, enfermeras, trabajadores de mantenimiento y auxiliares. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Este dato que nos comparte nuestro compañero William Chacón es interesante en el sentido de que el gobierno del estado va a edificar en este caso un crematorio público a consecuencia de las altas muertes por coronavirus. En Tuxtla Gutiérrez existen 3 crematorios, 30 funerarias certificadas, 6 panteones públicos y 2 privados, los cuales en los últimos años ha resultado insuficiente para atender la mortalidad que se registra a diario, tanto de residentes capitalinos y de otros municipios a causa del coronavirus actualmente, como por otras enfermedades de alta incidencia. Ante tal situación, el gobierno del estado trabaja en la construcción de un crematorio no solo para las víctimas del coronavirus hoy día, sino para que opere de forma permanente, dado que la pandemia terminará en algún momento, pero se seguirá registrando mortalidad en todos los hospitales por otras enfermedades. La idea es que el crematorio sea gratuito para la población en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta que cada vez este servicio registra altos costos y más en esta situación de emergencia. Ante los protocolos que deben seguir las funerarias que ofrecen esta opción, un estudio presentado recientemente por una especialista en economía reveló que los servicios de cremación en Tuxtla Gutiérrez oscilan entre los 16,000 a los 28,000 pesos. Además, siguiendo los protocolos, solo se permite un cupo máximo de 15 personas acompañando el ritual. Sumado al crematorio que construirá el gobierno estatal, se establecerá también una funeraria en cada región de la entidad que ofrezca el servicio gratuito a las personas de bajos recursos, tanto en esta emergencia sanitaria como posteriormente. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que ha ayudado a distribuir alrededor de 100 toneladas de insumos y materiales médicos en distintos hospitales de Chiapas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que continúan con las labores de resguardo, traslado y entrega de insumos y material médico a diferentes hospitales de Chiapas, en la que ellos suman más de 100 toneladas. A través de las comandancias de la 7ª Región Militar y la 31 Zona Militar, se entregó un nuevo cargamento de insumos y material médico a diferentes hospitales de Chiapas como parte del plan DN3E. Este último cargamento fue entregado a las instalaciones de la Clínica de Vacunología de San Cristóbal de las Casas y Pichucalco, así como el Hospital Poliforum en Tuxtla Gutiérrez, para la atención médica de pacientes afectados por COVID-19. Más de 90 elementos están custodiando elementos médicos vitales como cubrebocas, batas, mascarillas, guantes, entre otros, con el fin de que el personal médico de los distintos centros de salud se mantenga resguardadas al momento de auscultar cualquier persona sobre un posible contagio de COVID-19. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez.
Las autoridades en materia de salud están asegurando que no hay ningún problema, no va a haber problema pues para el tema de la fumigación en Tuxtla Gutiérrez. Le comparto los siguientes datos y es que la secretaria de Salud Municipal en la capital chiapaneca, Guadalupe Alfaro Cebadúa, dio a conocer que desde la semana pasada en que se inició el programa de fumigación en la ciudad se han visto beneficiadas más de 100 colonias y garantizó la fumigación en la totalidad de las localidades que hay en la capital chiapaneca. Alfaro Cebadúa dio a conocer que se trabaja con 8 vehículos de maquinaria pesada para fumigar, disminuyendo con las acciones la cantidad del mosquito transmisor del dengue, zika o chikungunya. Señaló además que aunque se tiene un calendario de actividades programadas, se están priorizando las zonas en las que se presenta algún caso positivo. Sin embargo, aclaró que se tiene asegurada la fumigación para toda la ciudad. Bien, estamos tan abrumados de tanta información que nos llega que a veces no nos ponemos a pensar cómo se la pasan las personas de escasos recursos cuando se enferman de COVID-19. Pasan por verdaderos calvarios. Primero, porque varios días están enfermos y cuando se curan no tienen para comer. La señora Marta Clemente Gómez, de 46 años de edad, junto a su esposo, es uno de los retratos sociales que está pasando por dos crisis, la de salud y económica. Desde el patio de su hogar, ubicada en la colonia Ampliación Ruiz Ferro, en Chiapa de Corzo, relata cómo se han ido recuperando tras haber contraído COVID-19, pero no tienen que comer. La situación actual que se vive por la pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado a muchas personas tanto en el corazón al tener que despedirse de sus seres queridos como de sus bolsillos al quedarse sin empleo o bien tener que dejar su trabajo para aislarse, en donde si bien les va son respaldadas por sus jefes, si no, definitivamente pierden su fuente de ingresos. Doña Marta tiene 3 hijos, todos estudian, uno en la primaria, otro en la secundaria y uno más en la preparatoria. Su esposo, quien funge como cabeza de familia y ha sido el encargado de proveer el alimento y demás gastos familiares, salió avante de la enfermedad, pero actualmente sale a trabajar solamente 3 días a la semana como chofer de transporte público. La madre de familia relató que su situación económica ha empeorado al recortarle el tiempo de su trabajo a su marido y lamentó que no recibieron ningún apoyo de salud por parte del gobierno ni del DIF, que tanto ha pregonado la entrega de despensas. También sollozó por la muerte de su tía, quien desafortunadamente no pudo ganar la batalla contra el coronavirus. Sin embargo, agradeció a Dios que su familia haya salido de esta enfermedad. Sin embargo, su situación se agudiza, pues son 5 los miembros de la familia y apenas alcanza. Si yo encontrara un trabajo pudiera irme apoyando más, pues mi esposo al recortarle el tiempo de su trabajo solo alcanza a traerme de 100 a 150 pesos al día. Antes de que él se enfermara busqué a emplearme lavando o planchando ropa y obtener para mis alimentos o para comprar agua, pero no encontré nada porque todos estamos muy mal por acá, externó. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Lamentablemente, otra de las situaciones preocupantes en el estado de Chiapas es que se está denunciando que no se están entregando los antirretrovirales, esto para las personas que tienen VIH y que por supuesto también es un sector vulnerable. Esa Lilith Pérez Hernández, responsable de área educativa de Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA, informó que durante la contingencia las instituciones de salud pública no han integrado de forma puntual medicamentos antirretrovirales, así como insumos de protección para la población afectada. Pérez Hernández manifestó que dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado de Chiapas y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado existe un desabasto de medicamentos antirretrovirales y los que hasta ahora han entregado son de meses atrasados. La organización con sede en Tapachula lamentó que la población vulnerable con VIH-Sida no haya sido tomada en cuenta para recibir apoyos como despensas. La activista comentó que hicieron un llamado a las autoridades para generar acciones en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para atender de forma puntual y precisa a los grupos vulnerables que se pueden ver afectados durante esta contingencia sanitaria. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. A lo largo de la pandemia le hemos dado a conocer varias noticias respecto de personas sin escrúpulos que se aprovechan de esta crisis sanitaria para defraudar a la gente. Ahorita hay un nuevo grupo de personas de ese tipo, pero ya inventaron otra forma. Están pidiendo dinero como una supuesta caridad para ayudar a los más pobres, pero ese dinero va a sus bolsillos. Hay que tener mucho cuidado.
Aunado a que grupos delincuenciales han intentado defraudar a las personas en plena pandemia del coronavirus con falsas entregas de tarjetas de apoyo, ahora están surgiendo otros grupos que buscan nuevas formas de delinquir. Las estafas de caridad han incrementado de manera considerable para despojar de recursos económicos a la población, bajo el engaño de que ese dinero será para los sectores más vulnerables, alertó Carlos Méndez, auditor certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los que están aprovechando la emergencia sanitaria, externó, son aquellos individuos que abusan de la buena fe de las personas para pedir donativos de manera personal, vía electrónica y hasta por medio de llamadas telefónicas. Le piden una donación económica a nombre de una organización sin fin de lucro o bien una asociación religiosa, de estas que le suenen familiares, con la intención de generar confianza. Lo de hoy es que le dicen que su donativo va a ayudar a familiares y pacientes de COVID-19. Tenga cuidado porque algunos usan páginas web clonadas o material impreso muy parecido al de las verdaderas organizaciones con la intención de confundir a la sociedad y caer en el engaño. La principal alerta de esta estafa es que siempre le pedirán dinero en efectivo y presionarán para que usted entregue su dinero en ese momento. La principal alerta de esta estafa, remarcó, es que los delincuentes pedirán dinero de manera efectiva y van a presionar a las personas para que lo entreguen en ese mismo momento, reiterando que vienen por parte de grupos religiosos para generar más afinidad con la población. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. De nueva cuenta regresamos con nuestro compañero Carlos César. El día de hoy vamos a platicar pues de lo que ahora está haciendo algunos partidos políticos u otros partidos políticos que no se quieren quedar fuera de la silla, fuera del poder, fuera de los puestos importantes que se tienen en la República Mexicana, aun y cuando la situación por el coronavirus está bastante crítica. Carlos César, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, los saludo de nueva cuenta. Desde un principio, el presidente de la República, haciendo caso a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, tomó su sana distancia, pero sí, su sana distancia de los partidos políticos de oposición, de los grupos empresariales y de los medios de comunicación. Bueno, pues esta sana distancia entre políticos ya va agarrando fuerza paulatinamente y la guerra de papel desde un principio dio inicio entre la oposición y el presidente de la República. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, reconoce que está dialogando con los dirigentes del PAN, Movimiento Ciudadano, y del PRD, partidos precisamente con los que ha hecho alianza en otros tiempos. Recuerden aquella famosa firma del pacto, aquel que se hizo en Chapultepec en el gobierno anterior para apoyar todas las reformas electorales, las reformas políticas, pues ahí están. Nuevamente la posibilidad de unirse el PRI, PAN, PRD y ahora Movimiento Ciudadano. En el caso de Movimiento Ciudadano, su dirigente pues era priista, para formar alianzas o coaliciones totales o parciales rumbo a las elecciones intermedias del próximo año. Adelantó que dichas coaliciones o alianzas con los otros partidos en contra de Morena, PT y el Partido Verde podría ser en las 15 gobernaturas que estarán en juego, 8 de ellas ahora en manos del propio PRI, en los 300 distritos electorales federales para diputaciones locales, presidencias municipales, y el objetivo, derrotar a Morena. La política asistencialista muy robusta del actual gobierno, con superdelegados, conferencias matutinas y mayoría en las cámaras de diputados y senadores, son los obstáculos que deberá saltar la oposición para quitarle la mayoría en la Cámara Federal de Diputados. Con estrategia e inteligencia podría lograr derrotar al partido en el poder. El actual gobierno obtuvo 30 millones de votos, pero 60 millones de ciudadanos no coincidieron con su propuesta, pero le han destinado 400,000 millones de pesos a repartir en tiempos clientelares, como bien dice el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Los programas federales son recursos del pueblo, así lo decía el actual presidente. Ahora deben respetar la ley, a las autoridades electorales
y que desde el gobierno no vayan a realizar campaña a favor de partido político alguno, es decir, a favor de Morena, pues. Los partidos están más interesados en el poder político y económico, mientras sus seguidores y los electores están pensando en no morirse por el coronavirus o de sacar adelante a la familia en tiempos de crisis económicas y laboral que vive nuestro país, Alejandro. Así es, Carlos César, muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues es un llamado que está haciendo todavía el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y vamos a ver qué respuesta le dan. A simple vista, si en todo caso llegaran a concretarse esa alianza que está pensando el revolucionario institucional, pues estaría acercándose a un árbol casi caído, que eso es lo que representa el PRD. Le recordemos a la audiencia que el PRD casi pierde su registro a nivel nacional porque registró una votación históricamente baja de 2.83%. Hubo un registro de votos nulos, ¿no? Esos votos que no resultan útiles, pues los van tachando, los van tachando, los van tachando. Y bueno, pues el PRD sacó el mismo porcentaje que los votos nulos. También los votos nulos fueron de 2.83%. Me estoy refiriendo a las elecciones generales para presidente de la República, ¿verdad? En un inicio, ahora más adelante se fue debilitando más. En un inicio el PRD tenía 20 diputados, pero le renunciaron 10 u 11 por ahí de principios del año pasado y ahorita creo que se ha quedado como con 10 diputados federales la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, que como ya sabemos tiene 500 en total. Senadores tenía 8, también renunciaron varios y se quedaron solamente 3. Estos 3 senadores metieron en un aprieto a los perredistas porque, perdón, la ley orgánica del Senado dice que debes tener como mínimo 5 legisladores para que conserves una bancada, pero llegaron a tener 3. Los salvó la campana porque hubo un acuerdo recientemente, fue a principios de este mes o a finales del mes pasado, de que necesitaba Morena hacer unas votaciones y para aliarse con ellos, pues hicieron un acuerdo para que permanezcan como bancada, pero realmente de acuerdo con la ley orgánica ya no podrían estar como bancada. También hay que decir que el PRD perdió su registro en 10 entidades. Y por ahí me comentaron, y esto no lo he podido corroborar, si me lo permiten, se los platico nada más como un dato que debe quedar en reserva, que cuando el gobierno federal y algunas otras voces estuvieron pidiendo a los partidos políticos que contribuyeran con sus prerrogativas, con los presupuestos que se les da para su supervivencia anual, cuando les pidieron que hicieran donativos para ayudar a la gente pobre, pues el PRD dicen que andaba preguntando si lo podía hacer en especie, porque les han aplicado tantas multas, les quedó tan poco dinero de presupuesto que no tienen ni siquiera para ayudar a la gente, ¿no? Bueno, pues en esas condiciones está el PRD muy debilitado, la mayoría de sus actores políticos se pasaron a Morena, están en el actual gobierno de la 4T, entonces a ese árbol quiere arrimarse el PRI, que el PRI también, recordamos, está bastante debilitado, tiene muchísimas cosas en contra, ¿no? Nada más por mencionar algunas debilidades, tiene mala fama pública, crisis de credibilidad, quedó tercer lugar en los comicios presidenciales, bajó a la mitad su presupuesto anual oficial, que pues en el sexenio pasado, como ganaron las elecciones y como los dineros se les entregan de acuerdo con las votaciones, pues llegaron a tener hasta 1.800 millones de pesos de presupuesto y ahorita bajó a más de la mitad. Andaban por ahí como 800 millones para el año pasado, pero como hay una tendencia que se les vaya quitando dinero, pues van a quedar con menos dinero y si no hay dinero, pues no pueden trabajar. También pues hay escándalos de corrupción en muchos gobiernos estatales y las herencias de corrupción que dejaron los gobiernos federales anteriores, hay mucha publicidad negativa de su pasado, hay divisionismo interno y principalmente pues tienen un liderazgo apagado, si podríamos decirlo de una manera más cortés,
aunque algunos dicen que está el PRI con un liderazgo totalmente extinguido. Y esto pues los hace enfrentarse con amenazas externas, ¿no? Hay una enorme popularidad del presidente López Obrador, la centralización del poder del gobierno federal, el monopolio de los medios por parte del presidente en sus mañaneras, el rechazo popular todavía fresco en el colectivo social que tiene el PRI. Entonces, estas dos fuerzas debilitadas están pensando todavía a ver si se pueden aliar para las elecciones del próximo año, y la verdad llegarían pues muy débiles, ¿no?, para esas elecciones, pero insisto, todavía es un llamado que está haciendo el dirigente nacional del PRI. Vamos a ver qué responde el PRD y si en verdad logran hacer esa alianza. Después ya estaremos viendo otros defectos que tendrían solamente por juntarse esos partidos que siempre han estado en forma antagónica, Adolfo. Sí, Alejandro. Carlos César, hay que señalar que finalmente cada partido político tiene derecho o no de aliarse con quien pueda encontrar un mismo fin, ¿no? Eso, digamos, no es criticable, forma parte de la misma democracia. Lo criticable, digamos, es que en plena pandemia no solamente el PRI o el PAN o el PRD, mismo Morena, estén ya aventando mensajes de política de cara a las elecciones de 2021, cuando deberían centrarse en por lo menos buscar la manera de apoyar a la población, porque eso sería una forma de poder ganar personas afines o que puedan creer en los partidos políticos que de por sí tienen muy poca credibilidad, no solamente en Chiapas, sino a lo largo de la República Mexicana. Yo creo que sí van a hacer algún tipo de alianza, no sé si en todas las candidaturas, no sé si la ley permita también eso, pero lo van a hacer porque de ir solos para competir en el proceso electoral no van a tener ninguna opción contra Morena, que también está listando ya sus nuevas alianzas, aunque hay que decirlo, Morena tampoco es que esté muy fuerte en estos momentos, porque ya sabemos de algunas pifias y errores que han cometido algunos personajes políticos y que el impacto directo recae en el presidente de la República. Va a ser, en el caso del PAN, del PRI, del PRD, sencillamente, Carlos César, levantar o morir. Ya no va a haber de otra, porque significaría que si no tienen puestos importantes en los tres poderes, ya no van a tener más opciones ni siquiera de ser oposición. Ya Alejandro daba algunos ejemplos de cómo está el PRD en el plano nacional. Regresemos un poco al Congreso del Estado de Chiapas y veamos la crisis política que enfrentan estos partidos al observar que el PRD solamente tiene una diputación, que es la diputada Espinosa Morales, que además también es hermana del todavía presidente estatal del PRD aquí en Chiapas. El tema del PAN, la presidenta, la diputada local Janet Obando, es la única que representa a este partido político. En el caso del PRI no hay más de 5 diputados, cuando antes dominaban los congresos. Las alcaldías en Chiapas las tiene repartida pues el Partido Verde Ecologista de México y Morena. Todos van a pelear por un hueso. Todos los funcionarios de todos los partidos políticos van a pelear por un hueso para el 2021. Va a depender de la gente a quién le quiere otorgar este voto con base en lo que hayan observado durante estos años que no fueron electorales. ¿Qué estrategia van a implementar estos partidos políticos, el PRD, el PAN y el PRI, en caso de que consolidaran una alianza? Va a ser interesante, Carlos César, porque estos tres partidos políticos, por lo menos en Chiapas, y esto lo pongo también en la memoria de la gente, cuando el gobernador hizo un exhorto para que renunciaran a parte de sus prerrogativas para ayudar en el tema de la pandemia, hicieron mutis, no se sumaron al tema de la donación. Ya estuvo el PRI 70 años en el poder, no sé si la gente vaya a permitir que vuelva a regresar, por lo menos en la parte de la silla presidencial. El PAN ya estuvo 12 años en la silla presidencial, el PRD nunca ha estado. Entonces, ahora si se juntan, falta ver qué va a salir, Carlos César. Así es, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. Hay que recordar también que la gente no tiene memoria. En cada sexenio, cada trienio, cada proceso electoral cambia. La ventaja que tienen el PRI, el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano si llegaran a hacer una alianza o coalición es
que ha cometido muchos errores la actual administración gubernamental federal. Eso podría ayudarles y pegarle un susto a Morena. Ahora, yo creo que sin pelearse entre ellos mismos, si llegan a hacer esta coalición o alianza total o parcial, deberían de escoger a las mejores figuras, aquellos que tengan mayor presencia social y que hayan hecho algo en su municipio, que hayan hecho algo en su región, en su distrito, porque simple y sencillamente meter por meter, como se acostumbra, meter a la casa chica, meter a la hermana, al hermano, a los cargos, pues la gente también se molesta. Y vamos al Congreso local, bien decías, Adolfo, la única diputada local que tiene el PRD es la hermana del exdirigente, que ahora ya es un comité el que dirige el partido. Julián Nazar mete a su mujer, es el dirigente estatal del PRI, mete a su mujer. Germán Jiménez, que es el padrino y el patrón de Julián Nazar, mete a su hija. Así que Julián Nazar nada más tiene 2 gentes de los 5 diputados del PRI, a su mujer y al diputado indígena, porque está peleada con los otros diputados. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Yo creo que estos partidos políticos, que en algunas regiones del país tienen su presencia, el PRI tiene 8 gubernaturas, el PRD tiene 1, el PAN tiene creo que 3 o 4, Movimiento Ciudadano tiene Jalisco. Entonces, si esos gobernadores están haciendo buen trabajo en sus estados y logran vencer y convencer a la gente, pues simple y sencillamente, insisto, podrían darle un buen susto a Morena y quitarle la Cámara de Diputados, y sin la Cámara de Diputados, pues prácticamente el gobierno federal tendría amputadas cuando menos una mano. Alejandro. Así es, pero va a requerir de mucha inteligencia de estos líderes del PRD y del PRI, en este caso concreto de los que estamos hablando ahorita, para pues ver qué es lo que van a hacer o qué les va a funcionar como estrategia para las elecciones del 2021, porque por ahí unos analistas y unos investigadores están viendo que el principal reto del PRD es mantener su registro para las elecciones del 2021. Entonces, pues creo que hacia ese objetivo van a enfocar sus acciones, y si les sirve el PRI para ese objetivo, pues seguramente se van a ir con él, y si no les sirve, pues seguramente le van a decir que no. No sabemos todavía nada en concreto de cuáles sean las estrategias que estén pensando hacer estos partidos, porque también el PRI va a necesitar de una estrategia muy eficaz, muy realista. Van a tener que echar mano de muchos mecanismos nuevos para poder repuntar en sus votaciones en las elecciones que viene, porque de lo contrario pues van a seguir a la baja o van a seguirse manteniendo como están ahora. Nada más recuerdo 2 cosas ahorita, como en el 2018 los partidos políticos, bueno, vuelvo al PRI porque estamos hablando del PRI y el PRD, el PRI se encontró con 2 monstruos de 1000 cabezas, ¿verdad? Uno es el de las redes sociales, que han servido como un instrumento tremendamente eficaz para difundir cosas, para enterar a la gente, para que la gente pueda tomar sus decisiones. Y el otro monstruo se llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no lo digo en sentido peyorativo, sino en un sentido de la enorme fuerza, el enorme liderazgo que tiene, que sirve como un imán para aglutinar todas las inconformidades y molestias que dejaron los partidos en el poder anteriormente. Entonces se van a enfrentar, se siguen enfrentando todavía a estas 2 circunstancias que considero yo son verdaderamente vitales, importantísimas, para que las fuerzas políticas puedan seguir su camino en las próximas elecciones. La inmediata que tenemos es la del 2021, desde luego, ¿verdad? Sí, por supuesto, Alejandro. Va a ser interesante las siguientes elecciones para saber qué tanto avanza Morena en los otros estados donde todavía no tiene presencia, o si retrocede en los cargos que ya había ganado en las elecciones pasadas, y hasta dentro de 4 años más sabríamos entonces si repite la presidencia de la República o este puesto es arrebatado y nada más fue un gobierno fugaz. Ya veremos qué es lo que pasa. Va a ser importante, y no se había mencionado la participación que tengan
los organismos electorales, tanto locales como los nacionales, para observar y no permitir que haya promoción política anticipada, que es la queja frecuente previo a un proceso electoral. Carlos César, con eso yo cerraría, reserva de tu último comentario. Sí, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, no les vaya a sorprender que también en las próximas elecciones del 2021 vayan a haber chapulines, como se acostumbra en cada proceso. Nada más recordar que aquí en Chiapas hubo un diputado federal del PRI, que después fue diputado local por el PAN, después anduvo coqueteando con la alianza para la senaduría de la República en las elecciones federales pasadas y terminó siendo diputado local por el Partido Verde aquí en Chiapas. Así que no se sorprendan, los chapulines siempre los van a existir. Gracias, Carlos César, abrazo, buenos días. Buenos días, Adolfo, Alejandro, buenos días, amable auditorio, nos vemos el próximo lunes. Ándale, pues, muy buenos días. Buenos días. Vamos a más información. Aquí le presento este reporte de mi compañero Ricardo López en el sentido del proceso de capacitación en el que ahora se encuentran especialistas de la construcción. Pese a la pandemia por COVID-19, los sectores tienen que seguir fortaleciendo sus conocimientos. Tal es el caso del gremio de la construcción en Chiapas, que a través de las plataformas digitales se han ido actualizando. Al respecto, Francisco Gutiérrez Rajales, presidente en Tuxtla Gutiérrez de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dio a conocer que se han impartido más de 800 horas de capacitación de manera virtual. El representante de este organismo empresarial informó que la modalidad de capacitar a afiliados a la Cámara a través del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y con plataformas digitales ha sido una herramienta importante para actualizar y fortalecer a los profesionales de la construcción en la entidad. La CEMIC Chiapas de manera permanente impulsa estrategias y mecanismos de capacitación para contar con afiliados competitivos y con ello también poder realizar la obra pública de calidad que la población chiapaneca requiere, destacó. Finalmente, el representante de los constructores organizados en la entidad exhortó a la ciudadanía a continuar con las recomendaciones en materia de prevención que realizan las autoridades federales, estatales y municipales en salud para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAMP, está advirtiendo todavía a los turistas que no pueden ir al volcán Tacaná y en caso de que lo hagan, pues podrían ser sancionados. Veamos. Aunque el semáforo por coronavirus cambió de rojo a naranja para Chiapas, hasta el momento la advertencia de no ingresar al volcán Tacaná sigue activa por parte de comuneros y de las autoridades locales. De lo contrario, se aplicarán sanciones ejemplares para quienes ingresen de manera ilegal, dijo Francisco Javier Jiménez González, director de la Reserva de la Biosfera de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entrevistado sobre el tema, remarcó que las comunidades tienen dentro de su reglamento la pena corporal para las personas que no respeten los acuerdos internos y también pueden imponer castigos monetarios en tanto avisan a la autoridad de la infracción. Para restringir el paso, los comuneros instalaron piedras sobre el camino, cadenas y hasta alambrado a fin de que los vehículos no puedan ingresar a la reserva. También se firmaron, dijo, convenios para detener y regresar a todo aquel que quiera ingresar sin permiso alguno. Es importante señalar que, a pesar de toda esta situación, recientemente un grupo de personas de forma ilegal pasó por un sitio desde Guatemala para llegar al volcán Tacaná, una de las montañas cuya altura tiene más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, compañeros de la comunidad de Toniná pararon a los visitantes y los regresaron a territorio mexicano para que las autoridades locales se encargaran del tema. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El estado de Chiapas durante el 2019 se ubicó como la 7ª entidad federativa donde más personas visitaban los museos. Estamos hablando de un promedio de 1.300.000 personas.
Los resultados de la estadística de museos 2019, que implicó la revisión de 1.177 establecimientos en todo el país que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelaron que en Chiapas un promedio de 1.373.732 personas visitaron los 39 espacios disponibles que existen a nivel local y que retratan parte de la historia y la cultura del estado. La información detalla que en el 44.3% de dichos inmuebles, la temática principal se basó en la historia, el arte y posteriormente la arqueología. De las 32 entidades que existen en la República Mexicana, en la Ciudad de México se tuvo la mayor afluencia de personas en los museos, con una cantidad superior a los 24 millones de visitantes en 141 inmuebles. En segundo lugar apareció Nuevo León, con 11.19 millones de personas. A nivel nacional, durante el 2019, 62.1 millones de personas abarrotaron los museos. Sin embargo, este número es menor a lo que se registró en el 2018, con una diferencia de 5.6 millones de visitantes. De todos los estados de la República, Chiapas se ubica en la posición número 7, con 39 museos recibió 1.283.455 visitantes. Estos fueron en exposiciones, 90.277 llegaron por otros eventos y con estos números, la aportación para la afluencia nacional fue de 2.2%. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Este dato ya lo habíamos escuchado antes, pero no se ha corregido. Tuxtla Gutiérrez figura entre las ciudades capitales con peor calidad del agua supuestamente potable que distribuyen entre sus ciudadanos. La organización México Social, con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, detalló que Tuxtla Gutiérrez es una de las capitales del país con peor calidad de agua en el país. En dicho estudio, los habitantes evaluaron el servicio de agua potable que recibieron bajo 3 conceptos: constancia, calidad e higiene distribuida del vital líquido. Uno de los indicadores que mide INEGI y explica México Social es determinar el nivel de satisfacción de los habitantes de las zonas metropolitanas respecto al servicio de agua potable es relativo a la constancia del suministro. Chiapas se coloca en el tercer puesto nacional de capitales con menor población que considera que recibe un registro constante de agua en el área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez con 37.4%. Su porcentaje es mayor al del área metropolitana de Acapulco, Oaxaca, Villahermosa, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Tepic, Aguascalientes, entre otros. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Lamentablemente, uno de los temas que más se ha peleado en el estado de Chiapas en la parte de la política obedece a la paridad de género. Algunos consejeros y consejeras del IEPC hablaron sobre el tema. Lamentablemente, este problema no se ha podido corregir. De acuerdo a la maestra Lorena Vázquez Correa, autora del cuadernillo de divulgación número 1, Mecanismos de Inclusión y Participación Político-Electoral, publicado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a pesar de que la paridad de género ya está reconocida en la legislación federal, todavía hay casos de omisión en su aplicación e incluso impunidad. La maestra participó en la presentación virtual de este cuadernillo organizado por el instituto, platicando sobre la investigación con la que colaboró, titulada La distribución igualitaria del poder en Chiapas, de las cuotas de género a la paridad en todo. Indicó que realizó un trabajo de análisis sobre el impacto de la reforma constitucional de paridad de género en 2019 en la reconfiguración del hombres y mujeres en Chiapas, que tuvo como objetivo incluir a las mujeres en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Por otra parte, la maestra Alma Rocío Santis López, que colaboró en el cuadernillo con la investigación titulada Elección Municipal por Sistema Normativo Indígena en Chiapas, caso Ocyuc, manifestó que abordó este tema desde una perspectiva de los derechos humanos colectivos. Es así que documentó el contexto en el que se desarrolla el conflicto en Ocyuc, que pasó de ser postelectoral a un movimiento social, así como el proceso político y jurídico que siguieron los promoventes para poder materializar su derecho de autogobierno reconocido de manera expresa. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. El gobernador Rutilio Escandón reconoció el trabajo que realiza el canciller mexicano Marcelo Ebrard para proyectar a México en el mundo. Tras atestiguar el reinicio de servicios en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón reconoció el trabajo que realiza el canciller Marcelo Ebrard
a favor de la protección de los mexicanos en el exterior, así como en la promoción de los productos y la grandeza de México en el mundo. Junto al delegado de Relaciones Exteriores en Chiapas, José Ángel del Valle Molina, el mandatario mencionó que el apoyo y las gestiones del secretario de Relaciones Exteriores han sido de gran ayuda para obtener los equipos que se requieren y enfrentar al COVID-19, lo que se ha sumado al gran esfuerzo que llevan a cabo las trabajadoras y trabajadores de salud. El canciller Marcelo Ebrard es amigo y compañero de luchas desde hace muchos años. Agradezco los instrumentos que a través de él se han conseguido y que nos han servido muchísimo para que todos los días se salven las vidas y se supere el coronavirus, expresó el gobernador. Destacó su desempeño mediante acciones de alto grado de responsabilidad a favor de las familias chiapanecas y de todas y todos los mexicanos, principalmente ante la pandemia. Luego de entregar el primer pasaporte otorgado en la nueva modalidad en Chiapas, Escandón Cadenas aplaudió la labor del Valle Molina y del personal de esta delegación, quienes retoman las operaciones en las oficinas de la Torre Chiapas bajo las medidas sanitarias establecidas. Lo que dijo es un indicio positivo para el país y para el Estado respecto a que la pandemia está cediendo. Tras resaltar la unidad que prevalece entre la Federación y el gobierno de Chiapas, el delegado de Relaciones Exteriores precisó que las 3 condiciones básicas a fin de acceder a las nuevas citas para adquirir el pasaporte son en temas de salud, trabajo y educación. Detalló que antes de otorgarlo se verifican, analizan y dictaminan los documentos que presentan las personas interesadas con el propósito de poder tener y dar certeza jurídica. El funcionario federal informó que de 300 solicitantes que se atendían diariamente en Chiapas, ahora solo se recibirá un 16% debido a los protocolos de prevención y salud. Estamos dándoles viabilidad y certeza para que tengan el respaldo de su país, dijo. Vamos con más información. Aquí le presentamos pues esta volcadura de este autobús que ayer se hizo también viral en redes sociales. Lamentablemente 10 personas resultaron heridas. Le comparto la siguiente información y es que un autobús de pasajeros volcó en una curva al perder el control el conductor, por lo que 10 personas resultaron afectadas. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la mañana con 15 minutos de este jueves en el Cerro Tepeyac, como referencia a la altura de la curva La Colmena en el municipio de Ocoso, Cuautla. Sobre estos hechos, la unidad salió a las 4:30 de la madrugada de la capital del estado con destino a Tapachula. Todo indica que al parecer el chofer se durmió al volante, lo que provocó que perdiera el control y con ello terminara volcado sobre el lado derecho, situación que provocó la movilización de las autoridades. Le decía yo, este percance dejó lesionadas a por lo menos 10 personas. Las víctimas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil, quienes llegaron para realizar la valoración a las víctimas, incluyendo al mismo chofer del autobús. Pero solo Víctor Rocker, de 35 años, originario de Ocoso, Cuautla, y Lucero Hernández Gómez, de 30 años, oriunda de Tuxtla Gutiérrez, fueron llevados al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa localidad para recibir atención especializada. Cerca del mediodía y con el apoyo de una grúa de plataforma de alto tonelaje, se llevaron a cabo las tareas de maniobras para retirar la unidad pesada de la parte asfáltica, de la cinta asfáltica, y por supuesto fuera consignada a un corralón para realizarse también las investigaciones. A pesar de muchos instrumentos tecnológicos para rastrear aeronaves, todavía hay mucha clandestinidad en ese rubro. En las recientes horas, autoridades localizaron una avioneta calcinada en Mapastepec que presuntamente había sido utilizada para transportar droga. Una avioneta calcinada fue localizada en una pista clandestina en el municipio de Mapastepec. El lugar permanecía hasta ayer resguardado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La aeronave con matrícula XBN fue ubicada en un lugar de difícil acceso cercano a una playa, aunque hasta este momento no se ha proporcionado mayor información. Se cree que esa avioneta trasladaba un cargamento de drogas, que esa droga fue bajada en esa zona y que después la aeronave fue incendiada a propósito.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, aunque no se ha reportado a personas detenidas relacionadas con esos hechos. Al lugar no se había permitido hasta ayer el paso de personas, aunque de acuerdo con algunas informaciones de investigadores, habría descendido el miércoles esta aeronave, el miércoles por la tarde, y horas después había sido incendiada. Después de haber descargado lo que transportaba, le prendieron fuego, por lo que el personal de la Sedena mantenía hasta ayer la zona acordonada y la Fiscalía General de la República estaba iniciando una carpeta de investigación al respecto. Poco habituales o poco común ver este tipo de imágenes en el estado de Chiapas. Hablo específicamente de estas avionetas calcinadas que presuntamente llevan algún tipo de droga. Vamos a más información. Aquí le presento los datos más importantes que se han convertido en noticia en el estado de Chiapas en las últimas horas, plasmados en la portada y contraportada del periódico de este viernes 3 de julio. Mire, afortunadamente está regresando el personal médico al hospital comunitario, esto allá en Las Margaritas, en Guadalupe, Tepeyac. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestiguó el reinicio de las operaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores con su delegación aquí en Chiapas. Lamentablemente, la situación del coronavirus está llevando a que las autoridades edifiquen en Tuxtla Gutiérrez un crematorio público. Además, se está señalando por parte de las autoridades de Tuxtla Gutiérrez que está garantizada la fumigación en toda la capital chiapaneca para contrarrestar los casos de dengue, zika o chikungunya que también se presentan en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos, por supuesto, información relevante en la contraportada de este día, en la parte deportiva y también de la nota roja a través del reporte 4, y se resalta esto que hablábamos hace unos momentos y que hace referencia a que allá en el municipio de Mapastepec, la Secretaría de la Defensa Nacional localizó una avioneta calcinada en una pista clandestina. Seguramente en las próximas horas habrá más información, además de esta campaña de prevención a la que se suma Cuarto Poder, en este caso la sanitización de los espacios públicos, que desde nuestra casa es importante. Bien, ahora vamos a ver qué novedades hay en el ámbito de la cultura y los espectáculos. A través de la página Tuxtla Cultural se ha estado compartiendo videos en los que se muestra cómo era el ambiente en el Parque de la Marimba, cuyas actividades fueron de las primeras en cancelarse para proteger a la comunidad que diariamente se aglomeraba en dicho espacio. La intención es continuar acompañando a las personas que asistían a ese lugar y que lo tomaban como parte de sus actividades diarias. Por eso crearon una serie de videos que llevan por nombre Recordando a nuestro Parque Jardín de la Marimba, donde rememoran esas tardes llenas de música, mencionó Marco Antonio Orozco Suar, director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. El servidor público agregó que desafortunadamente no pueden realizar las audiciones musicales en este momento, pero esperan volver pronto y cuando regresen se pondrán en contacto con el Buró de Turismo local para ver que los turistas también cuenten con las medidas de sanidad pertinentes. Por otro lado, el día 30 de junio, Marco Antonio Orozco Suar, director del ITAC, señaló que el programa ITAC en línea, creado para seguir impulsando el arte y la cultura durante la contingencia, alcanzó los 2 millones de personas. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. En la disputa por la patria potestad por el pequeño Matías, el actor Julián Gil dijo que no ha podido regresar al país por la amenaza que ha recibido, a lo que la abogada de Marjorie de Sousa le pidió que muestre las evidencias. Ante esto, Julián Gil ha hablado y señala que cuenta con las pruebas y las mostrará, pero hasta que su seguridad no esté comprometida. Para ella, la abogada, es fácil decir que si tengo las pruebas, las presente. En el momento y foro adecuado se presentarán. ¿Por qué no las presento? Porque temo por mi vida. Vienen de gente que no es buena, que no va por el camino derecho. Temo por mi seguridad y yo sé que lo que he dicho no es una denuncia en la policía o en el tribunal, pero es una denuncia pública, aseguró Gil en entrevista. El argentino considera que la justicia en México está llena de corrupción y por eso pedirá ayuda estadounidense, para que no le quiten a la patria potestad de su hijo. Volveré a la Ciudad de México, mi vida y carrera están allá. El sistema mexicano está lleno de corrupción y me ha fallado, sostuvo en un video. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Bien, ahora vamos a ver qué nos tienen preparados nuestros compañeros de deportes. La actual situación de confinamiento no ha sido impedimento para que niños, jóvenes y adultos tengan la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos, y este ha sido el caso del ajedrez, que ha encontrado en las plataformas virtuales un importante escaparate.
El pasado mes de junio, el Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, que preside el maestro José Carlos Morales Gómez, participó en la Vía Recreativa Tuxtlán con una clase gratuita online, la cual contó con una importante respuesta, confirmando el crecimiento que ha tenido el deporte ciencia como opción a distancia, sin correr riesgos ante la actual pandemia del COVID-19. Para las clases online, el instructor va explicando con un ajedrez de pared los movimientos permitidos, mientras que los alumnos van resolviendo problemas desde sus hogares, principalmente sobre el movimiento de las piezas y el simbolismo del sistema de anotación algebraica. Si bien el maestro adelantó que seguirá participando en las próximas ediciones de la Vía Recreativa Tuxtlán, brindando clases completamente gratuitas para todas las edades, abrió la opción para los padres de familia que deseen incorporar a sus hijos a los cursos de bajo costo, dirigidos a niños de entre 6 y 14 años de edad, para lo cual pueden contactarlo al teléfono celular 961-19-857-63. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En el Día Mundial del Cronista Deportivo, la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, la AIPS, celebró la primera conferencia electrónica mundial El COVID-19 ha afectado la independencia y futuro de los periodistas deportivos, en la cual estuvieron enlazados comunicadores de más de 140 países de todo el mundo. En nuestro estado, la Asociación de Cronistas Deportivos del Estado de Chiapas replicó en sus redes sociales la magna presentación que pudo ser vista a temprana hora del jueves 2 de julio a través de las plataformas de Facebook Live y YouTube. Gianni Merlo, presidente de la IPS, compartió un mensaje de unidad para los comunicadores deportivos en estos tiempos de coronavirus, uno de los momentos más difíciles en la historia de la humanidad, en donde muchos periódicos y sitios web han tenido que cerrar. Por el continente americano, también participó la galardonada columnista de USA Today Sports, Christine Brennan, quien en estos tiempos del COVID-19 pronosticó que habrá más cobertura de eventos deportivos desde lejos. Para concluir el Foro Mundial, Gianni Merlo, presidente de la IPS, informó que las conferencias continuarán próximamente con el tema de mujeres en el periodismo deportivo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Si bien el retorno a las pistas de concreto está próximo, continúan las emociones dentro de las carreras virtuales, y en lo que respecta a la Supercopa Red Cola eSports, se corrió la fecha 2 de su segundo campeonato online, teniendo como escenario el Okayama Circuit. En la carrera 1 se dio el triunfo para la dupla tapatía integrada por Salvador de Alba Jr. y George García Arce del equipo Red Cola Sidral Aga, mientras que en la carrera 2 Gerardo Nieto y Aarón Cosillo del equipo Gas Express Nieto se llevaron la bandera a cuadros. Por su parte, el piloto de sangre chiapaneca Rubén Robelo y su compañero Juan Antonio Reyes, representantes de la escudería Alessandro Grupo Andrade, lograron colocarse en el top 10 con un séptimo lugar de la primera carrera, mientras que en la segunda la suerte no les favoreció y cerraron en el puesto 26. La próxima carrera del Campeonato Pro se correrá el martes 14 de julio a las 9 de la noche en el circuito de Monza. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La duela del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos de Tuxtla Gutiérrez aguarda ansiosamente la vuelta a las competencias, específicamente dentro de la Liga Oficial Municipal de Baloncesto, la cual se quedó con las semifinales pendientes dentro de dicho certamen. Semanas antes de que se diera a conocer el inicio de la cuarentena, equipos como Dorados, Mundo Básquet, Amigos de Miguel, Warriors, Juniors Papá, Acala Lobos, Juniors A y Juniors B realizaron los juegos pertenecientes a los cuartos de final. En instancias, Dorados dio cuenta del representativo de Mundo Básquet, mientras que Amigos de Miguel hizo lo propio ante Warriors. Posteriormente, Juniors Papás mostró su poderío en la duela y consiguió vencer al equipo de Acala Lobos. En el duelo de Juniors, el equipo B sorprendió al A y consiguió acceder a la ronda de semifinales. Por ahora, la Liga Oficial Municipal de Baloncesto de Tuxtla Gutiérrez se encuentra, como muchas otras competencias, en toda la entidad, esperando que las autoridades deportivas den luz verde para el regreso a las competencias y de esa forma continuar con el campeonato 2020. Los duelos que se podrán apreciar una vez que el periodo de confinamiento merme y los deportes estén nuevamente activos serán Amigos de Miguel en contra de Juniors Papás, mientras que Dorados hará frente al cuadro de Juniors B. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.
Las voces a favor de la Unión de Academias de Artes Marciales continúan oyéndose por diversos sitios del país. En la entidad no son la excepción. Ahora fue el presidente de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo, Williams de León Molina, quien ve con buenos ojos dicha iniciativa. Adscrito al grupo de profesores de artes marciales de León Molina, confía en que los apoyos solicitados para la Unión a nivel federal puedan darse, sin importar el tiempo que después lleve para pagarse, pues la necesidad es imperiosa y de alguna manera los maestros necesitados deberán ser apoyados. En el tema numérico, el también vicepresidente técnico de la Federación Mexicana de Taekwondo dejó en claro que en estos instantes no tienen cifras reales de escuelas de esta disciplina que hayan cerrado a causa de la cuarentena, pero de seguir con este paso probablemente llegue a suceder. Aunado al tema del recurso federal que solicitará la Unión de Academias de Artes Marciales, Williams de León Molina recordó que tras la realización del Campeonato Nacional de Pomse, organizado por la misma Federación Mexicana de Taekwondo, el cobro de las inscripciones fue entregada en su totalidad a los profesores, hecho que les permitió respirar brevemente durante esta cuarentena. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Rápidamente, antes de despedirnos, le cuento de la situación climatológica para el estado de Chiapas en este reporte que emite la Secretaría de Protección Civil a través del procedimiento estatal de alerta por lluvia. Se observa a la entidad en básicamente 3 colores, azul, amarillo y verde, que pueden significar lluvias de 0.1 hasta 150 milímetros. Sin embargo, es importante señalar que de acuerdo con el potencial de lluvias que se va a mantener con tormentas muy fuertes para algunas regiones de Chiapas entre 25 y 75 milímetros, pero algunas muy puntuales, como le decía yo, que pueden llegar a los 150 milímetros. Sin embargo, va a permanecer también el ambiente diurno de caluroso a muy caluroso, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados para algunas regiones del estado de Chiapas. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias, buenos días. Muy buenos días, Adolfo, muy buenos días a todos. Nos vamos siempre con temas preventivos en el entendido de que todavía estamos en semáforo naranja en el estado de Chiapas, aunque los números apuntan a que pronto podría cambiar. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.